Vamos a aprender el siguiente ejemplo de reducción de términos semejantes. En este caso aparecen varios positivos y varios negativos. Si tú no sabes bien, lo más recomendable es lo siguiente, de que formes dos grupos. Un grupo de positivos y otro grupo de negativos. Entonces, identifico de que este es negativo y el de acá, aquí está su signo negativo y el de aquí también es negativo. No te olvides que siempre el signo se encuentra a la izquierda de la cantidad. Entonces con ellos formo un grupo. Eso quiere decir que yo puedo cambiar de posición a los que están ahí. Siempre se puede hacer eso. Nada más que cada uno tú lo coloques con el signo que le corresponde. Y por otro lado, colocamos a estos, a los positivos. Luego vas a hacer lo siguiente. Vas a seguir estas pautas. Vas a proceder así. Estos tres que tienen el mismo signo, lo vas a reducir según esas indicaciones. Vas a sumar los números que tienen delante, el 4, el 3, y cuando no se ve el número ahí, siempre se sobreentiende que es el número 1. Vamos a ponerlo. Lo sumas, el 4, el 3 y el 1. Total, sale 8. Este resultado se le pone el mismo signo que ellos tienen, o sea, negativo. Y acá le pones la parte literal. Así igual, sin hacerle nada. Igual haces por allá. Estos se observa que tienen el mismo signo. Ambos son positivos. Entonces, tú tienes que sumar los números. Sería 11. El signo que lleva este es el mismo que ellos tienen, positivo. Y la parte literal se coloca igual. Siempre al proceder de esta manera, va a quedar un negativo y un positivo. Y esto ya tú has visto videos anteriores y ya sabes cómo se hace. Que cuando hay un negativo y un positivo, en ese caso, si tienen signos diferentes, los números se restan. Al grande le quitas el pequeño. Al 11 le quitas 8. Sería 3. Y ahora, el signo que va a llevar este resultado es el signo del mayor. Aquí veo que el mayor es el 11 y tiene positivo. Ese signo va acá. La parte literal, esto, se coloca igual. Y ese sería el resultado. Entonces, esa es la recomendación de cómo se reducen estos términos. Antes de irme, quiero recordarte de que el 24 del 19 será el segundo sorteo de mi canal para todos los suscriptores. Tú tienes que enviar la captura de pantalla de tu suscripción al WhatsApp que te indico para anotarte en la lista de los que van a participar en el sorteo. Más indicaciones puedes buscarme en Facebook con este nombre. Ahí aparece el logo de mi canal. Y ahí están bastantes indicaciones que periódicamente estoy
colocando para las personas que me van siguiendo. Ya sabes, entonces, no te olvides. Mientras me voy, ha sido un placer estar contigo.